y voy a hablar de nanotecnología y sus posibles aplicaciones en la arquitectura. En principio, para definir nanotecnología, puede aplicarse a cualquier campo de la tecnología, cualquier campo de la vida, en el que se utilicen materiales que tengan en alguna de sus direcciones una medida normalmente aproximadamente entre 1 y 100 nanómetros. Un nanómetro es 1 metro por 10 a la menos 9. Es una mil billonésima parte de un metro. Si tienes, estaría 1 metro, lo divides entre 1000, tienes 1 milímetro, lo divides entre 1000, tienes 1 micrómetro, y lo divides entre 1000 otra vez y tienes 1 nanómetro. Entonces es una dimensión realmente pequeña. Lo más importante al llegar a trabajar con nanómetros no es en sí el hecho de que estés utilizando materiales que sean muy pequeños o poder trabajar con elementos que sean muy pequeños, como por ejemplo en la electrónica, sino el hecho de que al llegar a esa escala empiezas a entrar en la escala atómica y poder manipular la estructura atómica de un elemento. Entonces eso produce cambios en sus propiedades. Bueno, la parte más importante es el cambio que se produce en las propiedades de los elementos, no el hecho de poder hacer un elemento mucho más pequeño, simplemente. Hay muchos usos que se han dado hasta ahora en la historia. Por ejemplo, en la antigüedad, en las catedrales, las vidrieras que tienen colores, el proceso por el que se crean utiliza nanotecnología, que obviamente cuando hicieron eso las personas que lo hacían no sabían que estaban haciendo utilizando nanotecnología como la conocemos hoy en día. O por ejemplo, un uso muy cotidiano, la crema para el sol que usamos todos, que hace unos años solía ser siempre de un color muy blanco, que dejaba todo blanco, toda la piel, y ahora últimamente se usan unas que son transparentes o un spray. Son transparentes porque las partículas que bloquean la luz están dentro de la escala de la nanotecnología, tienen escala nanométrica, y por tanto a simple vista para nosotros son invisibles porque no podemos verlos, son demasiado pequeños, pero aún así nos protegen. Parece como que la crema es transparente. Cambiando, por ejemplo, uno de los materiales que es muy importante para la nanotecnología es el carbono, tan abundante en el universo. Y para ilustrar el cambio de propiedades que se puede dar al llegar a la escala subatómica, casi todo el mundo sabe que, por ejemplo, el carbono puede formar dos elementos muy famosos, el diamante y el grafito de los lápices. Y la diferencia principal que hay entre ellas dos es la estructura de los átomos. Por ejemplo, en el diamante tiene una estructura, no es cúbica exactamente, pero más o menos tridimensional, que le da mucha fuerza y dureza, mientras que el grafito son simplemente capas de hexágonos. Esto es como una capa interminable. Son varias capas hexagonales con los átomos dispuestos de manera hexagonal. Entonces, al haber varias capas, las capas en sí son muy fuertes, tienen enlaces muy potentes, pero los enlaces que unen las diferentes capas son bastante débiles. Por eso, al tener el grafito son como un montón de capas en las que cuando pasas el lápiz por el papel se vas quitando capas y capas y eso te permite ir dibujando. Si puedes llegar a manipular los materiales en esa escala, en ese nivel, puedes conseguir cambiar su estructura atómica y básicamente podrías coger carbono y convertirlo en diamante o en otro material con unas propiedades muy diferentes, porque lo único que cambia, ambos están hechos de carbono puro, el grafito y el diamante, lo único que cambia es la estructura atómica. Una de las aplicaciones muy conocidas o más importantes de la nanotecnología es el grafeno, que básicamente es una de estas capas de carbono en hexágonos. Con esa capa, que es como una capa si fuese una capa de acero, pero muy fina, a la escala de solo teniendo una capa, que fuese con una anchura de un átomo, una capa de átomos, es muy ligera, tiene un peso de como 3/4 de miligramo, no llega ni como 0,7 miligramos por un metro cuadrado de plancha, y sobre todo
tiene una gran aplicación para arquitectura o para las estructuras especial, que es que puedes coger una capa de esas y girarla sobre sí misma, envolverla. La capa sería como un simple papel, no tiene fuerza, tú le das, se rompe por cualquier parte, pero si tú coges esa capa y la envuelves, puedes tener un tubo que tiene bastante más fuerte estructuralmente en esta dirección y sobre todo en esta. Y eso se conoce como nanotubos de carbono, que pueden tener muchas aplicaciones en el futuro en las estructuras, porque tienen aproximadamente que son 100 veces más resistentes que el acero y tienen 6 veces menos densidad. Entonces resultan muy útiles para el futuro de cara a las estructuras, para sustituir el acero. Y otra aplicación un poco más futurista es el famoso elevador, como un ascensor que se podría hacer al espacio, conectar un satélite con la Tierra, que sería imposible matemáticamente teóricamente hacerlo con acero, pero sí que se podría hacer con un material con estas características, porque ofrece muchísima más resistencia. Y en cuanto al acero, otra manera, siguiendo con las estructuras, otra manera de utilizar nanotecnología en la construcción es en lugar del acero, en el cemento, que se pueden manipular los agregados, los componentes que forman el cemento y usando componentes más pequeños, y especialmente usando estos nanotubos o fibras de carbono, incluirlo con el cemento, lo que le da más propiedades. Sabemos que el cemento es bastante fuerte a la hora de tirarlo, pero no a la hora de romperse. Es como no, el papel podría romperse, no tiene resistencia, es fuerte, tiene muy buena resistencia a compresión, pero no a tracción. Entonces, lo que actualmente se hace es meter el armado de acero para conseguir la resistencia de tracción que buscamos, pero al tener estas fibras de carbono dentro no sería necesario el armado y se podría conseguir cemento sin armado y con mucha más resistencia a la tracción y por supuesto a compresión que con el cemento armado que usamos actualmente. Otro punto en el que se pueden usar dentro de las estructuras nanotecnología, que es bastante novedoso, son estructuras que se autosellan, que funcionan como imitando la piel humana o las moléculas orgánicas, en las que si tú te haces una herida tienes una cicatriz y al cabo del tiempo la herida se va cerrando sola. Son materiales que incluyen, por ejemplo, pues incluir en los agregados de los componentes del cemento, y son materiales que al contacto o al tener contacto con algún material que pueda haber posteriormente en algún momento cuando lo quisieses arreglar o que se produjese esa reacción química, normalmente al contacto con el aire o al tener un cambio físico entrarían en contacto y sellarían en la ruptura. Por ejemplo, si tienes un material, tiene dos tipos, el material sellante, por decirlo de alguna manera, y otro material que activaría la reacción. Entonces se produce una fisura y empieza a abrirse, llegaría en contacto con este material y según llega tarde o temprano acabarían poniendo en contacto a ambos materiales y entonces esto produciría una reacción que cerraría toda la parte que se haya abierto. Y eso permitiría reducir costes en el mantenimiento de estructuras y hacerlas más seguras, obviamente. Porque esto podría controlar muchas de las... Habría estos límites y podrían directamente controlar de esta manera muchas grietas que pudiesen existir. Luego, por otra parte, ya no relativa a la estructura, sino a la envolvente, aunque en un futuro puede que, o parece que va como a unirse la estructura con la envolvente, pero otras aplicaciones que se pueden dar es en
simplemente las paredes, los paneles que sirven para controlar fuego, para controlar fuego, para controlar acústico, aislamiento térmico. Se puede conseguir usando tecnología, por ejemplo, aislamiento térmico, materiales con componentes que imitan con la piel humana, nos protege bastante bien. Y en un futuro se podrían conseguir paredes en las que, si necesitamos cierto grosor, a lo mejor tienes una capa de aislamiento que es muchísimo más protectora que la que tienes actualmente y que ocupa 1 milímetro o 2 o incluso menos, una capa de aislante térmica que tiene las mismas propiedades o capas de aislamiento contra el fuego que reaccionan de esta manera y tienen también estas propiedades. Básicamente sería la posibilidad de tener las mismas o mejores propiedades que tenemos actualmente en una pared de 30 centímetros de grosor, pero en unos milímetros. También en cuanto a ventanas, hay bastante tecnología que ya está disponible actualmente. Algo conocida son las ventanas que se autolimpian, que lo que llevan tiene un compuesto que es dióxido de titanio, que lo que hace es que convierte el cristal en hidrofílico. Normalmente en un cristal normal, cuando se van cayendo gotas, normalmente se quedarían de una manera aleatoria. Si tienes un cristal hidrofóbico, lo que hacen es que las gotas se quedan completamente sueltas y al irse o al evaporarse dejan la marca de la huella. Si tienes en uno normal, las gotas se quedan más normales. En uno hidrofílico, las gotas se quedan de manera uniforme a lo largo de la superficie. Entonces, básicamente, si tuvieses uno entero así, se quedaría todo el agua de manera uniforme a lo largo de la superficie. Entonces, incluso aunque el cristal esté lleno de líquido, es aparentemente transparente a la vista, no aparenta estar mojado. Y eso se combina con otra propiedad, que es con el dióxido de titanio, con el que se recubren los cristales, que hace que los cristales repelan cualquier tipo de molécula orgánica. Entonces, eso implica que toda la suciedad que pueda dar el cristal es imposible que se quede en el cristal, es repelida. Y eso unido a las propiedades hidrofílicas hace que si llega la suciedad no se pega nunca al cristal, siempre es repelida. En el momento en que haya una lluvia o se moje el cristal, aunque sea con un cubo, y caiga agua, el agua va simplemente a bajar de manera uniforme, limpiando todo el cristal y eliminando toda la suciedad. Se va a quedar el cristal perfectamente limpio y por el suelo. Y otras aplicaciones que se pueden dar en cuanto a instalaciones puede ser para la limpieza de agua, porque hay muchas. Uno de los cambios que se dan al hacer un nanomaterial, al llegar a esa escala, esos materiales se cambian sus propiedades magnéticas, por ejemplo. Y hay un uso que se puede dar es para purificar el agua, limpiar el agua de las instalaciones. Se instalan unas partículas que atraen magnéticamente a todas las partículas orgánicas y toda la suciedad que pueda tener el agua, y eso limpiaría el agua automáticamente de manera que en un futuro se espera que sea bastante económica. El objetivo es que si todas estas aplicaciones es que en un futuro próximo tengan un coste bastante bajo y por tanto se pueda aplicar como estándar. Eso, y por último, para aplicar a toda la envolvente o prácticamente a toda la estructura, se pueden usar láminas como las actuales células, como los paneles solares que utilizamos para captar energía, pero que serían muchísimo más finos y se pueden aplicar a cualquier cosa y no tiene por qué ser rígido. Se puede aplicar, por ejemplo, a un toldo, a la ventana, a la cornisa o a la pared. Se puede prácticamente recubrir toda la estructura. Y estas capas que transportan la energía además son conductoras y permiten reutilizar la energía tanto de luz eléctrica que capte
imagen del interior como luz solar del exterior y volver a utilizarla y así ahorrar energía.